Seguimos ahora siempre con el segundo y último mensaje de Garabandal. Y ahora viene la parte en la cual dice, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Bueno, ¿qué decir aquí? Lo primero, la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. La Eucaristía es el don infinito que el Señor hizo de sí mismo, es su legado. Es la respuesta de Dios a la humanidad. Porque la Iglesia nace realmente el Jueves Santo. Nace con la Eucaristía y con el sacerdocio, que va parejo al nacimiento de la Eucaristía. Porque no hay Eucaristía sin sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía. Es un binomio que no se puede separar. Es el sacerdocio que se instituye en la noche antes de su pasión, la que va a hacer posible la perduración del sacrificio de la Santa Misa. Es decir, si hay misa todos los días en todas partes, es porque hay sacerdotes. ¿Y esos sacerdotes dónde nacen? ¿Dónde vamos a parar todos los sacerdotes? Aquella noche, aquel jueves santo, aquella última cena donde consagran los primeros sacerdotes. Antes de la pasión. La pasión comenzará esa misma noche también, en el huerto de los olivos. Y así es como el Señor, gracias al sacerdocio, se hace presente en forma sacramental, pero verdadera, en todos los tiempos y en todas las latitudes, en todo el mundo. La Eucaristía, hay una frase de Henri de Lubac que decía, la Eucaristía hacia la Iglesia y la Iglesia hacia la Eucaristía. La Eucaristía hace y nutre a la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia. Habrá templos, pero no hay Iglesia. Toda la vida espiritual de la Iglesia reconoce su fuente y su cumbre en la Eucaristía. Por la Eucaristía, Dios en Cristo santifica al mundo. La Eucaristía celebrada es la cumbre, es el máximo del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo. Y además por Cristo, con Cristo y en Cristo se lo dan al Padre ese culto. La Eucaristía es signo sacramental, que quiere decir que es un signo sensible, que yo lo puedo ver, lo puedo tocar, pero que me está llevando a una realidad que es muy superior a lo que yo veo y toco, que es la presencia del Señor. Y la Eucaristía celebrada, ¿qué celebro yo? El sacrificio. El sacrificio en forma incruenta del único sacrificio redentor que él cumplió en el Monte Calvario, en el Gólgota. Y además entro en comunión con Dios y a través de Dios con los hermanos. En un banquete sí, pero que es un banquete místico, sacro. Todas esas dimensiones están íntimamente unidas. La presencia alude a la presencia única, real, verdadera, diremos sustancial de la persona divina de Cristo. En la Santa Misa hay una representación, pero ¿en qué sentido? No una representación teatral. Se representa, se hace de nuevo presente el único sacrificio del Gólgota. Es decir, el cuerpo del Señor, que es entregado en sacrificio por nosotros, y su sangre que es derramada por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y por la Eucaristía nos unimos en comunión íntima, como decía antes, con Dios y entre nosotros a través de Dios. El cardenal Ratzinger tenía unas palabras muy, muy bonitas sobre este misterio. Decía, ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía? No habría iglesia, no habría sacramento, no habría sacerdocio, no habría presencia, esa presencia única de la persona de Cristo. No habría sacrificio redentor, es decir, por el cual ser salvados.
El sacerdote, decía después en otra parte, abre el cielo para que Cristo venga a la tierra. El sacerdote no obra por sí mismo, sino que se ha revestido de Cristo, y no solo por fuera, sino también y sobre todo por dentro. El Señor ha tomado posesión de él, y él no se pertenece. Por eso el Señor actúa y obra por medio del sacerdote. El Señor está presente, es decir, el sacerdote es poseído por Dios. El Señor está presente y pronuncia por boca del sacerdote esas palabras santas que transforman cosas terrenales en un misterio divino. La misa, dirá después, no es solo un banquete. El sacrificio se hace presente en la misa. Él se hace presente. Se preguntarán por qué hay que insistir en esto. Porque todo este corriente modernista de la cual hablaba antes niegan el sacrificio. Dicen que simplemente una cena, un convite entre amigos, digamos, pero que no hay sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay redención, no hay rescate. El sacrificio del amor de Dios que rasgó el velo del templo, dice el cardenal Ratzinger, que partió en dos el muro que separaba a Dios y el mundo, eso es la misa. Es que en la misa se rasga el velo del templo y se parte el muro de separación entre Dios y el mundo, se vuelve a unir. Es el acontecimiento de la Eucaristía, esta es su grandeza, dice. La redención se hace presente porque el amor crucificado se hace presente. La lanza del soldado romano penetró en lo hondo del corazón de Dios. Cristo ha rasgado el cielo en la hora de la cruz y siempre lo vuelve a rasgar en la hora de la Santa Eucaristía. Qué maravilla, qué imagen, ¿no? Uno imaginar ese momento, se abre el cielo, lo rasga. El Señor nos dio la Eucaristía en la última cena para que fuera celebrada y para que fuera contemplada. Es decir, no solo, porque también los modernistas dicen, no, pero el Señor dijo tomad y comed. No dijo tomad y adorad. No, pero fue dada para las dos cosas, para la celebración, pero no solo celebración, también para la adoración. Ahora, y eso lo dice muy bien San Agustín, no voy a entrar más en este tema, pero la pregunta es, ¿qué ha estado ocurriendo desde el momento que la Santísima Virgen nos dio este mensaje a través del Arcángel San Miguel, año 65, hasta ahora? En todos estos 34, ¿cuántos son? 34, sí, casi 35 años. ¿Qué ha ocurrido? Hay que verlo, la situación no solo no se detuvo ni mejoró, empeoró. En esto, perdón, más de 50 años que estoy diciendo, 35. Más de 50 años. La devastación litúrgica de los 70, dicho sea de paso, a veces me digo una cosa con la efusión, no sé, y quiero decir otra. Me pasó lo digo porque yendo para atrás, justamente en Garabandal, hablé de un pontificado corto, ¿no? Y se lo adjudiqué a Juan Pablo II. Todos se habrán dado cuenta del error, evidentemente se trataba de Juan Pablo I, creo que lo repetí incluso. El pontificado de Juan Pablo II fue el más largo, fue uno de los más largos, creo el tercero en la historia, pero o el segundo o el tercero, no recuerdo. Pero no, obviamente no podía ser, se estaba refiriendo al que no contaba ella, aquellos 3 papas antes del fin del mundo, había uno que era muy reducido y claro, ese era Juan Pablo I. Bueno, aquí también, como yo dije, 30 y tantos, son más de 50 años. Desde entonces, la devastación litúrgica de los 70 perdura y se agrava. Se agrava, ya se perdieron los comulgatorios en muchos lugares, los reclinatorios, se les impide a las personas que tengan un gesto de adoración, arrodillándose en momentos de Sagrada Comunión, con la excusa de que están rompiendo la unidad. Ahora, cuando conviene, entonces ahí se rompe la unidad. Y cuando no conviene, hay que ser diverso. La diversidad es un gran bien de la Iglesia. ¿En qué quedamos? Se han arrinconado los sagrarios,
ni que hablar de las calamitosas celebraciones sin reverencia alguna por el sacrificio eucarístico, ni por la presencia sacramental del Señor. La comunión con un gesto vulgar, de pie, en la mano, exenta de todo gesto de reverencia, de adoración, una cosa vulgar. La eliminación de la acción de gracias luego de la comunión. El desprecio por el culto de adoración fuera de la misa, que provocó todo esto, la destrucción de la fe. Ahora comento algo, ¿no? Así, hoy justamente leí en una diócesis de Italia, la diócesis de Reggio Emilia, el obispo escribió y dio publicidad una carta pastoral. Y decía el redactor que valiente fue el obispo. Y uno dice, pero ¿cómo se puede decir que es valiente el obispo cuando está diciendo una cosa que debería ser un escándalo pensar en que alguien hace lo que fue el motivo de esta carta por la cual el obispo intervino? El obispo interviene y pone las cosas en su lugar porque a un sacerdote se le ocurre que la consagración la diga un laico. La forma de cosa, evidentemente eso no es misa, no hay nada, no hay validez. Entonces él se entera de esto, el obispo, y sale al frente condenando esto y aclarando. Y dicen, qué valiente fue el obispo. Hemos llegado a tal situación terrible que lo que un obispo hace y que tendría que hacer, incluso no hace falta, no debería hacer falta una carta pastoral. Pero ¿cómo ha llegado a la cosa que está obligado el obispo a hacer esto? Y se pondera porque no es políticamente correcto. Es decir, la mentalidad de mucha gente está a favor de esta aberración litúrgica de un sacerdote que llamó a un laico a que recite las palabras de la consagración. A eso hemos caído, a eso. Y bueno, si las celebraciones son así, ¿qué vamos a pedir a los fieles? Personas que comulgan, por supuesto, sin las divinas disposiciones. Además que ni se les dice, ¿no? Que están en estado de gracia. A mí me pasó. Yo siempre estoy de paso en las iglesias, obviamente, no tengo parroquia. Y entonces, en una, hace tiempo, pero no mucho, en alguno de estos países, recordé a las personas que hay que estar en estado de gracia antes de recibir la comunión. Y al final la misa se puso furioso el sacerdote conmigo. Que no hay que molestar a la gente, que no hay que decirle que lo saben. ¿Qué van a saber? No saben nada. ¿Cómo se van a molestar porque uno les diga que tiene que estar en estado de gracia? Yo ese pecado no me lo quiero cargar encima. No, no, no. El de omisión, el de no decir. Pero si la gente no sabe que está la presencia real, se cree que es cualquier cosa, un símbolo, bueno, lo tomo como lo tomo. Es decir, se ha banalizado a un punto extremo la Eucaristía. La devastación litúrgica es total. Y eso es la razón, la principal razón, como advertía el Papa Benedicto XVI en su momento, de la pérdida de la fe en la Iglesia. Y esto ya lo decía incluso cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Decía, en la crisis de la fe que estamos viviendo, el punto neurálgico resulta cada vez más la recta celebración y la recta comprensión de la Eucaristía. Y decía que sin la Eucaristía la iglesia se convierte en un museo. Lo que está pasando. ¿Cuántas iglesias se han vuelto museos? El Papa Pablo VI decía en sus días, la iglesia se ha protestantizado. No sé si lo decía con estas palabras, pero lo daba a entender. A la Eucaristía se la degradó a un mero banquete convivial, a la manera protestante, negando el carácter de sacrificio de la misa y confundiendo lo que es, solo para nosotros y los ortodoxos que mantienen la sucesión apostólica, el sacerdocio, confundiendo, lo que es con lo que no es, puesto que las cenas protestantes son nada más que memoriales
Cuando vosotros empecéis a escuchar la palabra y repetido, memorial, memorial, y no se menciona sacrificio, atención. Porque la celebración eucarística se volvió no el sacrificio del Hijo, que se ofrece al Padre, sino una cuestión puramente horizontal, un banquete festivo, un asunto entre el que preside la asamblea y la asamblea misma. Vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.